Buenas tardes, mi nombre es Andrés Rodríguez, soy funcionario de la UIAF. Perdón. Básicamente la comunidad internacional hace más de 15 años comprendió que la corrupción genera lavado de activos y que el lavado de activos a su vez puede generar corrupción. Son dos males que se retroalimentan y digamos desde los estándares internacionales, como decía bien el doctor, la Convención del año 96, Convención Interamericana contra la Corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas del año 2003, Mérida, México, establecieron mecanismos totalmente articulados en tema de lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Mecanismos que no hemos empleado, no hemos utilizado, no hemos articulado en Colombia. El doctor Galeano lo dijo en su intervención, para el país es fundamental ya tener una base de datos de PEPs, de personas públicamente expuestas. Ahí, y quiero hablarles, digamos, de algunas propuestas concretas que tiene la UIAF desde sus competencias de prevención y detección en tema de lavado de activos que involucren articular a la institucionalidad colombiana en la lucha contra la corrupción, entendiendo que la corrupción es un delito fuente de lavado de activos. Todos los delitos contra la administración pública son fuente de lavado de activos, un peculado, una concusión, cualquier delito, celebración de vida de contratos, etc. Bajo esa premisa y bajo la premisa que la gasolina de la UIAF, la materia prima de la UIAF es la información, digamos que nosotros tenemos varias propuestas. Que no sean solo el sector, los sectores, digamos, financiero, bursátil, asegurador, sector solidario, los sectores privados o los gremios, los que nos reporten a nosotros, sino que hay mucha información que tienen las entidades públicas, digamos, en el quehacer diario de sus funciones, que nos puede servir a nosotros. Por ejemplo, pensemos, información que obtengan en auditorías de procesos de responsabilidad fiscal, información que pueda tener la Superintendencia de Sociedades en la liquidación de las empresas, información que pueda tener la Procuraduría de los procesos disciplinarios, información que pueda tener el INCO, etcétera, etcétera. Entonces digamos que nosotros vamos a empezar a hacer una estrategia, digamos así, de lucha contra la corrupción, pero que vincule también temas de lavado de activos en lo propio de nuestras funciones. Vamos a empezar, digamos, a crear mesas de trabajo con diferentes entidades del Estado. Vamos a pensar, por ejemplo, ya se adelantaron gestiones con el Consejo Nacional Electoral para que los partidos y las campañas políticas reporten operaciones sospechosas a la UIAF. Creo que es una medida importante. Vamos a trabajar con el doctor Galeano, Superintendencia Financiera, para mirar qué hacemos con el tema de los anticipos que manejan las fiduciarias en los procesos de concesión, de contratación estatal. Para la UIAF sería muy importante, digamos, conocer qué está pasando con esos recursos que entrega el Estado como anticipo, cómo lo están manejando, cómo se está moviendo en el sector financiero, a dónde van a parar esos anticipos. En el tema de competencia desleal, que pues también quedó presente esta mañana, que el lavado de activos genera competencia desleal. Ya tenemos acercamientos muy concretos con la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer un memorando de entendimiento, intercambio de información. Entonces básicamente la información que puedan conocer ellos en sus investigaciones por prácticas comerciales restrictivas, por competencia desleal, que pueda involucrar corrupción pública o privada, y que pueda, digamos, generar señales de alerta de posibles vínculos, operaciones con lavado de activos. La idea es que la pongan en conocimiento de la UIAF. A su vez nosotros los podremos retroalimentar con tipologías, con estudios estratégicos que realicemos para alertarlos sobre ciertos sectores en los cuales puedan haber prácticas de competencia desleal, y digamos, pues sería una medida que ayudaría muchísimo en el tema. Frente al tema de corrupción, bueno, también se va a trabajar directamente con el INCO. Vamos a buscar también acercamientos con el Departamento Administrativo de la Función Pública para lo que les contaba, la base de datos, y en general empezar a mover y articular a diferentes entidades del Estado en temas de corrupción y lavado de activos. Y me parece también que es totalmente válida la propuesta del doctor, en el sentido que sí hay muchos
mecanismos e instrumentos de esas convenciones interamericanas y Convención de Naciones Unidas que no hemos sabido aprovechar, que no hemos empleado. Temas de extradición, de cooperación, de intercambio de información. Esos instrumentos fueron pensados, como les digo, básicamente desde el espectro de la corrupción, pero involucran al blanqueo de capitales, al punto que la Convención de Naciones Unidas dice que cada país tiene que tener una unidad de inteligencia financiera. Entonces, des en cuenta cómo los dos fenómenos están totalmente conectados y no se pueden, digamos, ni prevenir ni atacar de una forma aislada o de una forma autónoma. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Diana García, yo soy la coordinadora del Grupo de Control de Lavado de Activos de la DIAN. Muchísimas gracias a la corporación, realmente es un tema absolutamente interesante, aparte pues de la actualidad de los eventos que se han dado en las entidades públicas. A ver, frente a este tema, todos tenemos razón. Los conferencistas, nuestros respectivos directores esta mañana han hablado del tema de la corrupción como un delito fuente de lavado de activos, como delito fuente de lavado de activos. Sí, todos estamos hablando el mismo idioma, estamos hablando de una falta de control, estamos hablando de unos excesos de confianza en el conocimiento de las personas que se dirigen a cada una de nuestras entidades a pedir servicios, a solicitar el RUT, a inscribir sociedades. El tema es básicamente de control, de deficiencia en los controles internos de las entidades, como también de exceso de confianza y de falta de conocimiento en qué es lo que hacen las otras entidades que son igualmente nuestros proveedores, como indica el compañero de la UIAF, nuestros proveedores de información para nuestras propias entidades. A ver, frente al tema del lavado de activos, sí me voy a tomar unos minutitos para explicarles cómo interactúa la DIAN en el tema del lavado de activos. Para nadie es desconocido que la DIAN es una entidad 100% técnica. Nosotros establecemos los procesos y los procedimientos de control fiscal en la parte pues, cambiaria, tributaria, la aduanera, internacional. Igualmente, nosotros actuamos como proveedores de información para todas las entidades de control, no únicamente el control administrativo en su evento de la UIAF, las contralorías, las procuradurías, sino damos la información que se requiere para los procesos de judicialización. Dentro de los esquemas de entidades públicas, pues afortunadamente la DIAN tiene una plataforma informática y tiene mucha información que se clasifica, que tenemos pues la posibilidad de clasificarla para efecto de hacerla proactiva en distintos tipos de procesos. Entonces, ¿qué es lo que hace la DIAN? La DIAN recibe de sus funcionarios todos los reportes de operación sospechosa que se identifican en los distintos procesos internos de la DIAN. El funcionario de aduanas determina en su proceso de revisión de mercancía, de revisión de una operación de comercio exterior, que hay algo inusual, algo que no está de acuerdo a los procedimientos internos de la DIAN, no lo reporta la unidad de lavado de activos. Unidad de lavado de activos tiene una competencia mucho mayor que la que se determina para las áreas de fiscalización. Nosotros compilamos la información, revisamos el acaecimiento de la operación sospechosa y remitimos a la unidad de información financiera, a la UIAF, y pues eventualmente no, sino evidentemente cuando se configura un delito penal, pues se actúa con la Fiscalía. Toda la información que requieran los entes de control y los procesos de judicialización nos la piden a la unidad de lavado de activos y pues evidentemente la DIAN está presta a dar toda la colaboración del caso. El tema de la corrupción es un tema que toca las fibras internas de cada una de las instituciones. ¿Por qué? Los procedimientos de la DIAN en materia de comercio exterior, en materia tributaria, estamos en el trabajo y en la tarea de hace muchos años de estandarizarlos. Nosotros considerábamos que esos procedimientos podían ser proactivos y útiles para llegar al fin misional de la DIAN, pero no nos dimos cuenta, o sí, bueno, en algunos procesos, no nos dimos cuenta que quedaban muchos vacíos en el orden de los procedimientos internos. Yo les puedo explicar a ustedes cómo se hace un proceso de importación, cómo se hace una operación de cambio, cómo se hace un proceso de determinación de impuesto. ¿Por qué? Porque está estandarizado, porque podemos mostrarlo y decir que es bueno. Pero dentro de esos procedimientos internos,
el marco normativo no ha sido muy benéfico para la DIAN. Pues evidentemente las normas se crean en el Congreso, las normas nos determinan nosotros cómo vamos a operar en nuestro quehacer diario, en nuestro quehacer de control fiscal. La norma desafortunadamente no ha sido muy clara y ha dejado muchos vacíos y nos ha permitido, o le ha permitido a los malos, digámoslo así, infiltrar los procedimientos, entonces de ahí vamos a decantar en algo. Si usted no conoce lo que hace, le queda difícil controlarlo. Entonces, estamos en la tarea interna, ahorita con todo este tema de las devoluciones del IVA, con el tema de las operaciones ficticias, con el tema de la reorganización interna de contactos de, desafortunadamente, funcionarios corruptos, exfuncionarios corruptos que conocen bien los procedimientos y van para afuera a decir, mire, los vacíos normativos son estos, utilícenlos porque por ahí la DIAN no tiene control, tiene deficiencia operativa. Entonces, ahí vamos a tener un primer componente que hay que controlar, que hay que verificar internamente cómo es el marco normativo que afecta a los procedimientos, hablo específicamente de la DIAN. Esos procesos internos necesariamente llevan que haya necesidad de interactuar con otras instituciones públicas. ¿Qué pasa cuando una sociedad nos va a pedir a nosotros el RUT? El funcionario que está ahí de acuerdo a los procedimientos internos, pues presupone de muy buena fe que esa persona que va con su paquetico de documentos a sacar el RUT ha surtido un proceso de conocimiento anterior por parte de quién. Si es una sociedad que va a constituir en una notaría, pues el notario, si da fe pública, por lo menos de fe de que lo tuvo enfrente y que la huella digital o la cédula que le pasó corresponde a la persona. Partimos de ese presupuesto. Entonces, ¿qué hace esa persona? Va con su escritura, va a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio presupone, principio de buena fe, que si el notario hizo el proceso de conocimiento de que esa sociedad en realidad existía, pues Cámara de Comercio venga para acá, yo le registro la sociedad, registro su representación legal, registro su revisor fiscal, todo su proceso de balances, etcétera, etcétera, y se va con su paquetico este personaje y llega a la DIAN. La DIAN verifica, lista de chequeo, cumple todos los requisitos. ¿Por qué? Porque presupone que las entidades anteriores han hecho un proceso de conocimiento. Entonces, ese exceso de confianza en los procedimientos de cada una de las entidades anteriores, que son distintas a la DIAN, pues es lo que nos ha dado en la cabeza. ¿Por qué? Porque nos dice a nosotros, listo, venga para acá, yo le genero su resolución de facturación, le genero su procedimiento interno para que, venga, inclúyase en el sector de la normal, del sector comercial, y venga y presente declaraciones de ventas, y entre al flujo de la normatividad y de la integración de la economía y pídame una devolución. Entonces, listo. ¿Qué pasó ahí? Tenemos una deficiencia en procesos externos que no son de control de la DIAN, que no son de conocimiento de la DIAN, conocimientos de procesos de conocimiento al cliente. Yo personalmente no sé qué es lo que hacen en las notarías, salvo lo que sé como cliente o usuario, qué papeles me pedirán. En Cámara de Comercio como cliente o usuario sabré qué es lo que hace. Entonces, esa falta de conocimiento de las entidades en sus propios procesos y procedimientos es lo que genera los huecos que son utilizados por los corruptos, por las personas que se dedican profesionalmente, criminalmente, en asociación, a defalcar el Estado. Esos procedimientos que nos llevan a nosotros internamente en la DIAN. Listo, revisemos los procedimientos, estamos en ese tema, estamos revisando nuevamente los procesos, pues Contraloría pues viene entre los procesos de revisión, hace las observaciones del caso, pues hay evidencias pues de que sí hay que modificar los procesos internos, vamos a hacerlo, pero igual solicitamos de las entidades públicas que tienen un insumo anterior a nuestro proceso que hagan lo mismo. No esperamos que la Contraloría pues haga un proceso de seguimiento de ver en qué momento cualquiera de las entidades públicas, notarías, cámaras de comercio, superintendencias que hacen temas de revisión de autorizaciones especiales en caso de sectores económicos vigilados por las superintendencias, pues que lo hagan directamente, pero sí colaborarían en el tema de un control para asegurar que por lo menos en el caso de la DIAN los recursos de los impuestos no vayan a ser escatimados de esa manera, porque vemos el proceso actual de las devoluciones y todo legalmente está bien, tienen su escritura, tienen su registro de Cámara de Comercio,
tienen su RUT, control posterior, que es un efecto en el proceso, vamos a ver, y no existen, no tienen la capacidad operativa, son personas fallecidas, son sectores económicos que están exportando de una manera extraordinaria, exorbitante, superior a la producción nacional, caso de los cueros, caso de los chatarreros, comercio exterior con Venezuela, caso bastante sensible. Listo, controlemos ese proceso y vámonos un poquito más internamente, que es lo que está trabajando la DIAN, el personal. Es otro componente que se tiene que revisar internamente. La DIAN está trabajando los procesos de selección de personal, la DIAN está trabajando los procesos de capacitación de los funcionarios, porque hemos evidenciado que mucho del tema de la corrupción va unido a un tema de desconocimiento de las tareas que tienen que hacer los funcionarios. Los malos saben hacerlo, conocen el proceso y saben manipular, pero también hay unos buenos que no conocen el proceso y se dejan llevar. Ahí vamos a tener los chivos expiatorios, ahí vamos a tener al funcionario que hizo el favor con su clave, pero no se dio cuenta que el que se lo pidió era el que estaba pidiendo los 100 millones de pesos y el otro le hizo el favor. Entonces es un proceso igualmente interno de selección de personal, de conocimiento y capacitación en los procedimientos internos. Eso nos decanta a qué otra etapa, nos decanta la etapa del control, el control interno de los procesos, el control disciplinario, el control pues evidentemente de la oficina de control interno, que vigila no únicamente los procesos, sino que estos se vuelvan operativos. Listo, esa decantación de todo el proceso de lo que se debe esquematizar en una entidad pública para poder ejercer un control y evitar ser usada como en operaciones de lavado de activos, pues evidentemente decanta en una necesidad de intercambio de información, que es otro tema que estamos trabajando activamente en la DIAN. La DIAN está utilizando mecanismos de alianzas estratégicas para intercambio de información. Tenemos una ventaja, y es que la información, la reserva de la información no nos es oponible dentro de nuestros procesos fiscales, dentro de los procesos de revisión. Estamos utilizando las facultades que tenemos, pues evidentemente dentro del marco legal, dentro de los temas de las firmezas de las declaraciones, para hacer la investigación de que el tema de fiscal se esté llevando bien. Vemos una operación sospechosa, se reporta y se inicia una investigación pues para eventuales judicializaciones. El tema del intercambio de información es absolutamente importante, por lo que yo les decía, yo no conozco cómo opera DECEVAL. Si yo, como DIAN, entrego una resolución de devolución y pierdo la trazabilidad porque es que ya salió la plata de la DIAN, ya salió la plata del bolsillo del Estado, entonces entra dentro de un proceso, dentro de un círculo económico donde la DIAN llegó hasta ahí, pero perdió trazabilidad del tema. Entonces, listo, ¿qué pasó? Un evento de una devolución improcedente. DIAN, ¿qué pasó aquí? Yo no tengo ni idea, pregúntele a DECEVAL, pregúntele a no sé quién más. Entonces necesitamos internamente conocer los procesos, necesitamos hablarnos y decir, ¿sabe qué? Yo, por decir algo no, porque lo estamos trabajando, DECEVAL me ha dicho, ¿sabe qué, DIAN? Yo tengo un problema con la identificación de las personas naturales que usted me manda su resolución. El proceso es mío, pero yo no veo el defecto porque mi procedimiento está perfecto. Pero DECEVAL me dijo, ¿sabe qué? Ahí, ese punto le falta un control. Y ese control hizo que se devolvieron dinero, pero igual no tenían NIT. Nosotros, ¿cómo así? ¿Cómo se saltó ese proceso? Entonces, hablémonos una entidad a otra para poder nosotros determinar cuáles son las eventuales fallas, que son muchas, estamos en ese proceso de identificación, para poder nosotros integrarnos en un sistema integrado de control y prevención de lavado de activos. Pues aprovecho la oportunidad porque extraño como funcionaria que trabaja en el tema de lavado de activos en la DIAN, extraño la dinámica del CICLA. No nos hemos vuelto a reunir, no hemos vuelto a integrarnos como interinstitucionalmente. Pasó el tema de la filtración de información y no hemos avanzado y estamos esperando a ver, listo, yo necesito la información de registraduría y registraduría que me dice a mí, pague. ¿Y cómo le va a pedir plata a la DIAN si la DIAN tiene todas las competencias para esto? Bueno, hagamos un convenio. 8 meses haciendo un convenio, terrible. Vaya a CICLA, por favor, organícese. No hemos tenido una respuesta muy asertiva en el tema. Entonces, todo se reduce a eso. Cooperación, control sobre los procesos, hablémonos entidades públicas.
y pues sobre todo pues estemos cuidándonos unos a otros, porque los recursos públicos son de todos, no son únicamente de la parte de la entidad pública que los recoge, en este caso la DIAN, o que los controla Contraloría, sino los recursos públicos son de todos. Entonces todos debemos trabajar mancomunadamente para lograr unos mecanismos de control, unos mecanismos de señales de alerta que sean en tiempo real. Listo, mire, yo voy a pagar una devolución, DIAN, este NIT está bien dado. Cámara de Comercio, usted verificó que esta sociedad es una sociedad extranjera y no tiene componente de nada, no tiene información financiera, ¿usted lo verificó? Entonces, pues ese es el tema en cuanto al control del lavado de activos. Pues la DIAN desafortunadamente, desafortunadamente no, sino afortunadamente se identificó procesos de corrupción que fueron denunciados, se trabajó internamente, funcionarios de la DIAN, identificamos y le explicamos a la Fiscalía, le explicamos a los entes de control nuestros procedimientos para que ellos, en sus competencias, identificaran los malos que están judicializados. Pues esa es mi aportación, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Rodríguez, soy funcionario de la UIAF. Perdón. Básicamente la comunidad internacional hace más de 15 años comprendió que la corrupción genera lavado de activos y que el lavado de activos a su vez puede generar corrupción. Son dos males que se retroalimentan y digamos desde los estándares internacionales, como decía bien el doctor, la convención del año 96, Convención Interamericana, bajo esa premisa y bajo la premisa que la gasolina de la UIAF, la materia prima de la UIAF es la información, digamos que nosotros tenemos varias propuestas, que no sean solo los sectores, digamos, financiero, bursátil, asegurador, sector solidario, los sectores privados o los gremios, los que nos reporten a nosotros, sino que hay mucha información que tienen las entidades públicas, digamos, en el quehacer diario de sus funciones, que nos puede servir a nosotros. Y quiero hablarles, digamos, de algunas propuestas concretas que tiene la UIAF desde sus competencias de prevención y detección en tema de lavado de activos, que involucren articular a la institucionalidad colombiana en la lucha contra la corrupción, entendiendo que la corrupción es un delito fuente de lavado de activos. Todos los delitos contra la administración pública son fuente de lavado de activos, un peculado, una concusión, cualquier delito, celebración de vida de contratos, etc. Contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas del año 2003, Mérida, México, establecieron mecanismos totalmente articulados en tema de lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Mecanismos que no hemos empleado, no hemos utilizado, no hemos articulado en Colombia. El doctor Galeano lo dijo en su intervención, para el país es fundamental ya tener una base de datos de PEPs, de personas públicamente expuestas. Ahí, y, por ejemplo, pensemos, información que obtengan en auditorías de procesos de responsabilidad fiscal, información que pueda tener la Superintendencia de Sociedades en la liquidación de las empresas, información que pueda tener la Procuraduría de los procesos disciplinarios, información que pueda tener el INCO, etcétera, etcétera. Entonces digamos que nosotros vamos a empezar a hacer una estrategia, digamos así, de